Primera de Juan 4, 4 al 6. Dice así la palabra. Vosotros sois de Dios y habéis vencido al mundo, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo y por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Bueno, en sí está hablando acá la palabra, como dice, el mundo, ellos son del mundo, por eso el mundo, hablan del mundo y el mundo los oye. En este sentido vemos que, primeramente, bueno, vamos al 4.4 cuando dice, mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. A ver, ¿qué me dice la palabra en Romanos 8.31? Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y en sí vemos que el mensaje que estaba describiendo Juan, el mensaje de Jesucristo, el mensaje del amor, como enfatiza mucho él, bueno, en sí había gente que creía en el Mesías y gente que no creía, entonces que no escuchaba. Entonces vemos que otros escuchaban a los fariseos, saduceos, en el sentido como dice acá, ellos son del mundo, por eso el mundo los oye. Nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye. Entonces, el que conoce a Dios, el que es nacido de Dios, el que creen que Jesucristo es el Mesías que estaban esperando, ese es el que escucha. El que no es de Dios no nos oye. Entonces, en esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. A ver, ¿qué me dice con respecto a estos versículos? En Juan 15, 19, dice esto. Si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero como no son del mundo, sino que yo os escogí de entre el mundo, por eso el mundo los odia. Entonces, vemos que justamente, como decía, estaba la persecución, conflicto entre gente que creía que Jesucristo era el Mesías, era el Salvador, y gente que no. Entonces había esas rivalidades, esas persecuciones, y como dice, si fuera del mundo, el mundo armaría lo suyo. Si ustedes son del mundo, o sea, no tienen nuevo nacimiento, el mundo los amaría. Pero como no son del mundo, sino que los escogió Dios, tienen salvación y están predicando de Jesucristo, entonces el mundo los odia. Entonces va a haber persecuciones, hermano, con respecto a que cuando predicamos a Jesucristo como Salvador, va a haber persecuciones, como acá había entre judíos, entre hermanos mismos está el creyente carnal, el creyente espiritual. Entonces el creyente espiritual es el que va a hacer la voluntad de Dios, el que va a hablar de la palabra, y el que, digamos, va a ser perseguido, vamos a decirlo así. Ahora me decía en Juan 17, 14, dice, yo les he dado tu palabra y el mundo los ha odiado porque no son del mundo. Entonces tenemos la palabra de Jesucristo, tenemos un nuevo nacimiento, nueva naturaleza y como dice la palabra del Señor, la carne lucha contra el espíritu para que no hagáis lo que quisiera. Entonces están dos creaciones, dos conflictos y así también hay hijos de la noche y hijos del día. Hay gente que va a perseguir a los cristianos, a los creyentes, y no vamos a tener solamente persecuciones, como digo, de afuera, sino también dentro de la iglesia. Por ejemplo, está el creyente que no es espiritual, entonces hay un rechazo, hay un odio, hay una persecución en sí. Sabemos que la gente del mundo, por su naturaleza misma, que es satánica, no va a buscar las cosas de Dios, entonces va a haber persecución también contra el creyente en sí, un rechazo. Hablamos de esas persecuciones de rechazo en este contexto, en el tiempo actual, porque no es que están arriba de nuestro, nos están persiguiendo, está habiendo conflictos, sino que el rechazo
a las cosas de Dios, porque nosotros no hablamos las cosas del mundo. Y como dice, yo le he dado tu palabra. Y cuando tenemos la palabra del Señor, cuando fluye la palabra del Señor, entonces es natural que parte del creyente carnal o el que es incrédulo en sí va a tener un rechazo, no va a tener una afinidad con nosotros, porque nosotros hablamos de la abundancia que hay en nuestra alma. La abundancia del corazón habla de la boca, y vamos a hablar de la palabra, cuando estamos llenos de la palabra, llenos de la presencia del Señor. En cambio, el que es carnal se va a llevar bien con el mundo. Entonces, en ese sentido, vemos, dice, yo le he dado tu palabra y el mundo os ha odiado porque no son del mundo. Nosotros sabemos que por creer en Jesucristo somos nueva criatura. Entonces tenemos en sí esa persecución, como lo ha habido del vientre de Raquel, cuando tiene a Jacob y tiene a Esaú. Y le dice el Señor, 2 naciones hay en ti. Entonces vemos la persecución ya desde el vientre. Y así yo digo también, ¿no? Como cuando tenemos un nuevo nacimiento, ya tenemos persecuciones o una pelea constante de nuestro nacimiento espiritual. Ahora, cuando me dicen en Isaías, porque esto es lo que la mayoría de las personas buscan, dicen a los videntes, no veáis visiones, y a los profetas, no profeticéis lo recto. Decidnos palabras halagüeñas o palabras agradables. Eso es lo que queremos escuchar, o lo que quieren escuchar los creyentes, digamos, carnales. Palabras de bendición, pero nunca por corregir el pecado, por hablar abundantemente de la palabra del Señor. No son espirituales, y por eso van a querer hablar cosas de este mundo, cosas carnales, cosas de los deseos de la carne. Mundo, van a querer hablar de salidas, van a querer hablar de la música del mundo, van a querer hablar de los programas de televisión, cosa que en sí el creyente espiritual no está habituado, sino que el creyente espiritual lo que alimenta es el alma. Por eso van a haber persecuciones, como digo, a Isaías le decían, profetizando no lo recto, decirnos palabras agradables. Eso es lo que querían escuchar. Y así también el que rechaza la palabra del Señor, porque la palabra del Señor en sí es exhortación, es considerar si estamos en la voluntad del Señor o no. Cuando se predica la palabra del Señor, va a evidenciar el pecado o que está fuera de la voluntad del Señor de los creyentes que no van poniendo en práctica la palabra del Señor. Y entonces acá, cuando reflexionamos que hay muchas personas que quieren que les profetice cosas agradables, bendición, buena suerte, que todo sea en beneficio de esa persona, ¿no? Pero el rechazo a la corrección es parte de la naturaleza, del creyente, del Hijo de Dios, pero mucho más el rechazo a la corrección es de parte de los creyentes carnales, que no quieren ser corregidos por la palabra, no quieren hacer la voluntad del Señor. Entonces va a haber un rechazo en sí, una persecución. Si vos le profetizás palabras rectas, palabras que vienen de parte del Señor, vas a tener ese rechazo, ya como dice, de parte del pueblo de Dios, de la grey de Dios, como acá Israel era pueblo de Dios, y tuvo rechazo en sí el profeta Isaías. Entonces esto me llevaba en 2 de Timoteo, porque persecución por parte de la palabra, por causa de la palabra de Jesucristo vamos a tener todo el tiempo. Dice así la palabra, 2 de Timoteo 4:3, porque vendrán tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, acumularon maestros conforme a sus deseos, conforme a lo que quieran escuchar ellos, no soportarán la sana doctrina. Y esto se manifestó en sí, ¿por qué? Porque en ese tiempo, ¿quién había sido engendrado? Vemos que el Verbo hecho carne, vemos que la misma manifestación de Jesucristo. Entonces,
esta doctrina de Jesucristo no querían oír. No querían oír que el Mesías había venido, se había hecho carne, el verbo hecho carne, como dice, vino el Salvador, se manifestó el Salvador y muchos lo tuvieron por impostor. Entonces no soportarán la sana doctrina, porque Pablo confirmaba que Jesucristo era el Salvador. Entonces, como había mucho rechazo de parte de muchos judíos, principalmente los fariseos y saduceos, que se levantaban contra la doctrina, contra la que predicaban los cristianos, contra lo que predicaba Pablo, lo confirmaba Pablo, vemos que dice, se levantarán falsos maestros conforme a sus propios deseos. Entonces, el que no quiere escuchar la palabra de Jesucristo, como en este tiempo, en este contexto, lo dice, se levantarán falsos maestros, lo que venían judaizando, lo que venían dando la ley, confirmando la ley, pero negando que Cristo es el Salvador. Y en este sentido, para nosotros, muchas veces no queremos escuchar la corrección de la parte del Señor, no queremos escuchar la palabra del Señor, entonces se acumulan, como dice, falsos maestros. Entonces, en este sentido, yo digo falso maestro, entonces uno anda por su pensamiento, por su cabeza, anda conforme a sus deseos carnales, entonces se hace falso maestro. Entonces lo que escucha o lo que le cae bien, lo que le parece bien, es lo que va a tomar. En sí, ¿por qué? Porque hay una falta de ahí de humillación, de declaración del pecado. Entonces esto es lo que se levanta. Y digo, cuando predicas la palabra del Señor, muchos se van a levantar contra tu vida. Muchos, en el sentido que no te van a tomar, no se van a querer acercar, porque el creyente carnal siempre se va a juntar con el creyente carnal. Los incrédulos siempre con los deseos, ¿de qué van a hablar? De tragos, de salidas, de deseos pasionales, de la vida que lleva este mundo, ¿no? No van a buscar nada, o alguna vez vas a ver que una persona que no es creyente quiera leer la Biblia o quiere investigar la Biblia. No, eso prácticamente no existe, porque van a buscar sus deseos. Pero el que es hijo de Dios va a buscar la palabra, va a querer escuchar la palabra del Señor, va a querer escuchar la voluntad del Señor, va a querer ser exhortado. ¿Para qué? Para perfeccionarse en la fe. Y en sí vemos que dice en Juan 8:47 también, el que es de Dios escucha la palabra de Dios. Vosotros no escucháis porque no sois de Dios. Esto le dice justamente Jesucristo a los judíos. Dice, el que escucha la palabra de Dios, el que es de Dios escucha la palabra de Dios. Entonces, como él hablaba la palabra de Dios, pero confirmaba que era el Mesías en sí, ellos no podían soportar. Él hablaba todo el tiempo del Padre, hablaba de que él era hijo de Dios, pero no podían soportarlo. Y dice, por eso vosotros no escucháis, porque no sois de Dios. ¿Por qué? Porque tenían la vieja naturaleza. En sí lo perseguían, en sí le querían poner trampa todo el tiempo, sorprenderle en alguna falta, en alguna palabra, para contradecirle. Y todo el tiempo esa contención, siempre le venían a buscar supuestamente el error. Entonces había persecución. Y en sí, digamos, en nuestra prédica, en nuestro hablar, también, como dice acá la palabra del Señor, el que es de Dios escucha la palabra de Dios. Si nosotros hablamos de Dios, ¿qué va a pasar? El que no quiere escuchar, el que no se quiere humillar, el que no quiere poner por obra la palabra del Señor, no va a escuchar. Entonces vamos a tener el rechazo de esas personas que ya cuando sabes que se duermen en la prédica todo el tiempo, es reiterativo a esto lo que digo, porque pasar puede pasar, pero cuando es reiterativo, el sueño, la opresión, el desinterés, el mirar para otro lado, el hacer gestos, el no querer venir a la casa de Dios cuando te toca predicar a vos, cuando te toca hablar a vos, entonces ahí ya está el sordo espiritual que no quiere escuchar por tener el mismo rechazo hacia lo que es la manifestación del Señor, y el mismo rechazo a tu vida en sí. ¿Por qué? Porque dice acá, por eso vosotros no podéis escuchar, porque no sois de Dios. Eso se lo decía a los fariseos,
y saduceos. Ustedes no son de Dios, no son nacidos de Dios, por eso no pueden soportar la palabra del Señor. Pero así también, digo, entre creyentes carnales y espirituales se da lo mismo. Será lo mismo. Cuando hay rechazo, cuando vos estás hablando de la palabra del Señor y hay un rechazo a la otra persona, ya no se siente cómoda, ya no quiere venir. En un tiempo pasaba también que acá recibíamos muchos de los parientes de mi mamá. Y como mi mamá siempre era hablar bastante de la palabra, dejaron de venir. ¿Por qué? Porque todo el tiempo hablando de la palabra del Señor. Entonces, como había una carnalidad, a pesar de ser creyente, esas personas, había una carnalidad en el sentido que tenían desinterés por la palabra del Señor, dejaron de venir. Entonces vemos que no escuchaban o no querían o no soportaban la palabra del Señor. Ahora, me dice en Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Mis ovejas oyen mi voz. Entonces, si somos discípulos del Señor, somos ovejas del Señor, ¿qué debemos escuchar? Debemos escuchar la palabra del Señor. Dice, oyen mi voz. ¿Somos hijos de Dios? Entonces, ¿qué? Debemos escuchar la palabra. Entonces, volvemos al versículo original, como dice, ellos son del mundo, por eso el mundo no los oye. Nosotros somos de Dios y el que conoce a Dios nos oye. Entonces, siempre el que es espiritual, el que se va humillando, el que va poniendo por obra la palabra del Señor, la voluntad del Señor, entonces este es el que va a oír la palabra del Señor. El del mundo, el que es carnal, el que no tiene a Dios, lógicamente va a rechazar. Muchas veces decimos nos rechazan por el pecado, pero acá lo que está mostrando es el rechazo por las cosas de Dios. Entonces, a ver, si vos sos siervo de Dios o querés hacer la voluntad del Señor, tenés que tener en cuenta esto, que el mundo te va a rechazar y vas a tener persecuciones, porque el mundo no quiere que hables de la palabra del Señor. A ver, ¿qué me dice acá la palabra? En Juan 14:17. El Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros. Entonces el Espíritu de verdad está en nosotros, mora en nosotros. Entonces, a quien el mundo no puede recibir, ni le ve ni le conoce. Y así también, no le ve ni le conoce, no le ve ni le conoce. Y así también un creyente espiritual no es reconocido en sí. ¿Por qué? Porque el que es carnal no va a reconocer nunca que es siervo de Dios, siempre le va a encontrar el defecto, siempre le va a mirar el defecto. Pero vosotros lo conocéis porque mora en vosotros. Entonces, nosotros tenemos el Espíritu de verdad, mora en nosotros, como dice la palabra, y estará con vosotros. Entonces, el mundo no puede recibir. Si no le recibe a Él, ¿cómo no va a recibir a nosotros si somos sus instrumentos? Si no le acepta a Dios, si no quiere escuchar la palabra de Dios, ¿cómo no van a aceptar a nosotros? Entonces, en esto tenemos que tener discernimiento, que cuando buscamos la voluntad del Señor, hacer la voluntad del Señor, va a haber un rechazo de parte de los que son carnales. Ahora, ¿qué me dice en Juan 18:37? Pilato le dijo, ¿así que tú eres rey? Jesús respondió, tú dices que yo soy rey, para esto yo he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. Y vemos que a los suyos vino, los suyos no lo recibieron, pero el que le recibió, dice, pasó a ser hijo de Dios, dice en la palabra del Señor. Entonces acá, como dice, así que tú eres rey, le dice Pilato. Entonces vemos cómo se escribió en parte en un cartelito, estando crucificado, Jesucristo Nazareno, Rey de los judíos. Y vemos que los judíos, al tener muchos de los fariseos saduceos rechazo hacia las personas de Jesucristo, rechazo por creerle un impostor, mandaron y le dijeron a Pilato, él dice que es rey de los judíos, no es que es rey de los judíos, él dice. Y Pilato le dice, lo que es escrito, escrito está. A ver, entonces, al haber un rechazo,
vemos que no escucharon la voz del Señor, que Él confirmaba que era Hijo de Dios. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. Todo el que es de Dios, el que nació de Dios, escucha mi voz. Pero en sí, los fariseos, los saduceos rechazaron y lo rechazaron como Mesías, como rey de los judíos, queriendo cambiar esa leyenda, ese cartel, eso que estaba escrito en la cruz del Calvario, diciendo Jesucristo, rey de los judíos. Así va a haber un rechazo para nosotros, porque nosotros predicamos muchas veces la palabra del Señor y hay rechazo de parte de algunos hermanos, de parte del que es carnal, que no discierne su condición, que hay odio, que hay rencores del pasado. Entonces, en esto ponemos en la balanza. ¿Va a haber persecuciones? Sí. Si vos predicás la palabra, no solamente la persecución muchas veces es por nuestros errores, que nos quieren hacer cargo, sino que también es por causa de la palabra. Ahora dice así la palabra del Señor, 13:20 de Juan, dice, en verdad os digo, el que recibe al que yo envié, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe al que yo envié, me recibe a mí, dice Jesucristo. Entonces, el Señor nos envía, y el que te recibe, está recibiendo al Señor, no está recibiendo a la persona. Y el que me recibe a mí, dice, el que me recibe a mí, el que cree en mí, recibe también al que me envió, o sea, a Dios. Está cumpliendo las partes, ¿no? Porque decimos, el Padre envió al Hijo. Entonces, si amamos a Dios, amamos también al Hijo. Y como dice, recibe también al que me envió. Pero en esta parte, en la primera, como dice, el que recibe al que yo envié, me recibe a mí. Entonces, recibe a Dios, recibe a Jesucristo y recibe al hermano que está predicando, al que es enviado de parte de Jesucristo, hablando la palabra de Jesucristo, confirmando que Jesucristo es el Mesías. ¿Y va a haber persecución? Sí. ¿Va a haber rechazo? Sí. Pero nosotros tenemos que recibirlo. Y como dice, el hermano nos tiene que recibir. Pero si no nos recibe, sabemos que a él mismo le está rechazando. Ese más o menos es el contexto de esta palabra, para profundizar, y lo vuelvo a reiterar, vosotros sois de Dios y habéis vencido el mundo. Mayor es el que está en el mundo, que está con vosotros, que el que está en el mundo. Mayor es Dios. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Todo el que es carnal va a escuchar la mentira, va a escuchar las voces del pecado, va a escuchar la voz de Satanás. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. Nosotros somos nacidos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que es hijo de Dios nos va a oír. El que es espiritual nos va a oír. Llevamos ese contexto. El que no es de Dios no nos oye. El que no es de Dios, el que no es nacido de Dios, tiene la naturaleza satánica. Entonces, como dice, no nos escucha. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Si escuchamos la palabra de Dios, tenemos el espíritu de verdad. Si no escuchamos, tenemos el espíritu de error. Si nos escuchan cuando estamos predicando la palabra de Jesucristo, se van humillando, van poniendo por obra la palabra, van escuchando, tienen deseo de escuchar la palabra, de conocer, de escudriñar las Escrituras, entonces ese es el que tiene el espíritu de verdad, el espíritu de Dios. Y el espíritu de error tiene todo el que rechaza a Jesucristo como Salvador. Quien no quiere escuchar la palabra, no le interesa, este está en el error y, como dice, es hijo del diablo, en ese contexto, en ese tiempo. Amén. Que el Señor les bendiga a cada uno.